grabación. Les pido autorización para que esto pueda quedar registrado, como un material del propio seminario, un material del HEXI, y que de algún modo reúne esto que hemos venido encontrando y trabajando también con Nicolás en algunas actividades que desde el HEXI venimos realizando, trabajando sobre estos temas, ¿no? Tengo el gusto no sería invitar, porque formás parte del seminario, pero sí de abrir esta clase con Nicolás Grandi. Nicolás es abogado, magíster en cuestiones de derecho penal particularmente, y bueno, todas estas cuestiones que quizás no vengan al caso, porque quizás lo más interesante sea poder escuchar a él todo sus análisis que ha venido haciendo en relación a la inteligencia artificial desde la problemática penal, desde determinadas teorías jurídicas en relación al tema. Así que, bueno, Nicolás Grandi, el escenario es tuyo, la pantalla es Dale, tuya. dale. Comenzamos. Cuestiones que me gusta por ahí aclarar antes de arrancar la clase. Mi idea es que sea una clase participativa. A ver, yo cuando pasé por la Facultad de Derecho me aburrió mucho escuchar al docente hablando todo el tiempo y yo no poder acotar nada, ni decir, ni discutir, ni discernir. Estaría bueno que yo hasta voy a plantear juegos para que podamos discutir las cosas, porque justamente lo que tiene esta nueva tecnología es que permite la discusión. Estamos en un momento de quiebre, en un momento de avance, en un momento en el cual podemos pensar cosas nuevas. Y discutirnos y pelearnos. Y puede ser que ustedes no coincidan con lo que yo pienso y está perfecto. ¿Está? Siempre hay que fundamentar y explicar. Calculo que la gran mayoría ya cursó lo que es penal parte general y procesal penal. Así que hay cuestiones que no voy a ahondar mucho, porque calculo que ya tienen los conceptos generales. Lo primero que voy a hacer, lógicamente, es compartirles pantalla. Ya están viendo la pantalla, ¿no? ¿Estamos todo ok? Sí, Nicolás. Perfecto. Esperen, que voy a tener un problemita, ya me acabo de dar cuenta. Esperen, vuelvo a compartir ahora, porque si no, no iban a poder escuchar los videos. Esperen. Siempre me olvido. Este mismo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos acá. Listo. Ahora sí. ¿Estamos todos viendo? Sí. Perfecto. Como se darán cuenta, no utilizo plantillas formales. ¿Está? Arrancamos de otra manera las clases. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar de ver hoy y debatir? 3 aspectos de la inteligencia artificial. En primero, la IA como asistente a la justicia, qué ayudas le puede brindar la inteligencia artificial a la justicia penal. Segundo, la IA como ayuda para prevenir el delito, o sea, antes que el derecho penal intervenga. Y después, unas teorías que vengo armando hace un tiempo, que es la IA en la imputación. Si yo puedo el día de mañana castigar a una inteligencia artificial. Vamos a empezar por lo primero. La IA como asistencia a la justicia. Y vamos a ver 3 sistemas de inteligencia artificial que se están usando actualmente. Primero es el Compass, después tenemos el ShotSpotter y el reconocimiento facial. Arranquemos con el Compass. ¿Alguien escuchó una vez hablar del Compass? Nadie. Perfecto. Bueno, ¿qué es el Compass? El Compass son unas siglas que se refieren al Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction. Es un sistema que se usa para poder determinar la posibilidad de reincidencia de los imputados en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está bien? ¿Qué hace? Valora 133 aspectos de los imputados y va a dar una numeración que va del 1 al 10. ¿Está? Del 1 al 4 vas a tener un riesgo bajo de reincidencia. Del 5 al 7, un riesgo medio. Y del 8 al 10, un riesgo alto. ¿Qué riesgos van a valorar en base a eso? Es si vos tenés riesgo de reincidencia, si tenés riesgo de violencia o riesgo de no comparecer. Y en consecuencia, eso le va a permitir al juez
imponerte una condena y posteriormente una libertad asistida por el tiempo que estime determinar. Por lo cual, si vos tenés un riesgo de reincidencia alto, la libertad condicional o libertad asistida que vas a tener posterior puede ser de mayor tiempo. ¿Está bien? Es ese periodo que se toman los americanos que te van a controlar. Esto se empezó a usar a partir del año 2000, se empezó a usar este sistema, pero el primer inconveniente lo tuvo en 2013. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que el Compass le daba peores puntajes a las personas afroamericanas que a las personas blancas. Entonces, el primer caso fue un caso en 2013, que es el caso Loomis sería, en el cual este fue acusado de huir en su vehículo, y cuando le van a imponer la pena, en un vehículo robado lógicamente, cuando le van a imponer la pena le imponen 5 años, 6 años de prisión y 5 años de libertad asistida. Y cuando funda el juez de por qué le pone esa pena, le dicen atención a lo que me dijo el Compass. El Compass me dice que vos tenés un riesgo alto de reincidencia. Y lógicamente no presentarte el día de mañana en tu llamado judicial. Eh, esa cuestión fue recurrida por el propio Loomis, diciendo, bueno, díganme en base a qué Compass dice que yo no voy a volver a reincidir, además no me voy a presentar. Ustedes saben que las resoluciones tienen que ser fundadas y explicadas de por qué. O sea, procedimientos básicos del derecho penal. La Corte, en ese momento la Corte de Wisconsin le dijo que no tenía por qué explicar esa cuestión, porque lo que era el Compass era un asistente del juez. O sea, era como un perito. No era obligatorio para el juez seguir la determinación del Compass, sino era un asistente. ¿Qué pasó con este sistema? Se siguió usando. Recién en el 2018 se explicó cuáles eran los puntos que valoraban que era un cuestionario, eran informaciones personales de los imputados y eran 137 puntos que se iban a valorar. Pero este sistema fue analizado en 2016 por una organización que se llama ProPublica. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, vamos a ver cómo Compass determina que una persona tiene más posibilidades de reincidir en el delito y no cumplir con los llamados de la justicia. ¿Qué hicieron? Analizaron 10.000 casos que habían sido declarados, o sea, que Compass dijo que tenían alto grado de reincidencia, a ver qué pasaba. ¿Qué determinaron? Que acertaban un 61% los casos de reincidencia. En tanto, en la violencia, en la reincidencia violenta, la más importante, solamente en un 20%. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y empiezan a mirar. El sistema discrimina mucho más a la gente afroamericana y por ejemplo, en uno de los datos que da, dice, los acusados negros tenían un 77% más de probabilidades que se le asignaran puntaje de riesgo más alto que los acusados blancos. O sea, el sistema, ¿por qué? Porque el sistema se está basando en los datos que tiene y tenía más datos de personas de color que de personas blancas. En consecuencia, ¿qué entendía el sistema? Que las personas de color, las personas afroamericanas, eran más peligrosas que las personas blancas. Este estudio fue discutido y se hizo un nuevo estudio en 2018 que lo hicieron dos personas que se llaman Julio Dessler y Hani Farid, en el cual analizó qué pasaba, qué comparación había entre los jueces humanos y el Compass. Y determinó que no había tanta variante de discriminación por parte del Compass que no era por parte de los humanos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los datos que utilizaba la inteligencia artificial y utiliza Compass son los mismos datos que cargamos nosotros. Por lo cual, si nosotros ya veníamos sesgados antes, ¿por qué la máquina iba a resolver diferente? Fíjense que acá tenemos en la primera columna, vamos a ver la nota general, o sea, el puntaje general. Después, en la segunda, es las predicciones que iba a reincidir y no lo hizo. Y en el segundo, las que predicciones de no reincidir y realmente lo hizo. Entre blancos y negros, fíjense que son bastante similares la determinación tanto de los jueces como del sistema. Y esto está bueno porque nos permite analizar los sesgos. ¿Está? ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo? ¿Alguno tiene idea de qué es un sesgo? ¿Qué les parece que es un sesgo? Chan, ¿qué pregunta? Y es como un prejuicio un poco como equivocado, un dato equivocado Perfecto, de la realidad, digamos. tal cual. Nosotros le damos un peso desproporcionado a algo en favor de otra cosa. ¿Está bien? Y lo que hace es que... No sé, Si sí, me permitís, Nico, siempre que trabajamos sobre estos temas, a mí se me viene una sentencia que leí una nota de una sentencia en Estados Unidos, eh,
que me llamó mucho la atención en el fundamento del juez, y estamos hablando de los años 90, o sea, todavía no existía esta tecnología, pero un juez había determinado una pena a una persona por ser latina, ¿bien? Por la característica de ser latina. Y la sentencia, no me acuerdo si era, o la pena, perdón, si era pena perpetua o creo que silla eléctrica, en uno de los estados más Texas, duros. posiblemente. Pero claramente ahí es una cuestión de ese sesgo, de este prejuicio. Tal cual. Vos ponés en preponencia una cosa por sobre la otra y parece ser injusta, y resulta ser injusta. Entonces, lo que hay que valorar es que los algoritmos se presentan como neutrales cuando realmente no lo son. ¿Está bien? Los algoritmos lo que hacen es identificar patrones, y identificar patrones a futuro, sobre la base de la información que tienen. Si esa información no la tienen, no pueden predecir a futuro. Y un ejemplo claro de esto, de la imposibilidad de la inteligencia artificial de determinar cosas a futuro si no tiene información necesaria y correcta, es la pandemia. Fíjense que en la pandemia, la inteligencia artificial no ayudó mucho, no logró generar grandes cambios. ¿Por qué? Porque no tenía datos de pandemias anteriores que le sirvan de base para poder saber qué patrón y cómo va a continuar la pandemia. Entonces, a mí me gustaría, y ahí se los voy a poner en el chat, vamos a hacer un jueguito que dura 5 minutos, para que entiendan cómo es esto de que el algoritmo entiende patrones y cómo puede saber más adelante qué hacer en base a los patrones que uno tiene, ¿tá? Que uno genera. Ahora les genero, vayan al chat. Espérenme, vamos para atrás. Se me fue. Vamos al chat. ¿Dónde está ese chat? Acá, vamos al chat. Ahí les subo un link. ¿Lo ven todos? Dale, les doy 5 minutos. Es un jueguito. Y díganme si le pudieron ganar a la máquina o no. Si lograron que no encuentre el patrón o que lo encuentre. Banque que mi compu es lenta, ¿eh? Sí, no hay problema. El que no tiene, el que no puede, no puede. El que puede La hacerlo, de que lo haga. todos. Me está ¿La de todos es retardando. lenta? El que no puede me dice no podemos, pero no hay problema. El que lo pueda hacer, lo hace. ¿Alguno pudo? Me siento que los maté a todos. No, sí, ahí arrancó. Ahí empezó. Dale, dale. Sí, a mí me ganó. Ya perdió uno. Yo voy 13-8. ¿A quién le fue? A Macarena. Macarena estuvo. Le ganó la máquina. Bastante bien, Maximiliano. Le acabo de ganar. No te pudo determinar el patrón. Me ganó. Ah, te ganó vos, pensé que ganó vos. Es difícil ganarle. Avíseme cuando terminaron, ¿eh? Me ganó. ¿Te ganó? Me hizo acordar a ese juego que se había puesto muy de moda hace unos años, que te tenía que adivinar al personaje. Akinator. Ese. Akinator se llamaba. Sí. Sí. El Akinator lo que va es descartando, es como que arma un árbol de resolución y va descartando. Si no se te saque él y va sacando uno por uno. Lo que pasa es que si vos trabajás con un personaje que nunca se lo puede haber imaginado, o sea, muy estrambótico, no lo saca. No lo adivina.
Re hiriente la computadora. Bueno, dice, no intentes ganar, me dice. Mala onda. Yo perdí también. ¿Quién perdió? ¿Lucía? Sí, perdí. Yo venía ganando y de pronto se dio vuelta, pero me sacó como 10 puntos mal. ¿Por qué? Porque te encontré el 41 patrón. puntos, sí. Empieza Claro, a encontrar el patrón. Lo que quiero que hagamos, que entendamos con esto, es que la máquina va a trabajar sobre la información que nosotros le damos de antemano. Y ahí saca un patrón. Y puede venir el patrón con la información que le damos, y cuanto más información le damos, mejor patrón va a sacar. Pero si no tiene información, o si la información que está atrás, que va recordando, no es buena, es muy difícil que la máquina dé información correcta. Va a dar información sesgada, porque tiene ya de base una información que no es correcta, que está sesgada, porque nosotros mismos generamos esa información. Acá me gusta, Ariel pone lo que le pone, la especie humana es tan predecible. Sigamos, vamos a seguir. Este tema de los sesgos, de cómo la máquina se presenta como neutral cuando realmente no lo es. No sé si lo conocen, ¿vieron el documental Code BIOS de Netflix? Es un documental que hace una afroamericana en base a lo que es el reconocimiento facial en los Estados Unidos, y en base a sus estudios, estudiando en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, demostró que la tecnología de reconocimiento facial no reconoce a personas de color. Ella se pone delante de la cámara, no reconoce, pone una máscara blanca y le va a reconocer. Ella creó un grupo que se llama la Liga de la Justicia Algorítmica. Se creó en 2016 con el fin de empezar a demostrar los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los problemas que detectó hace poco es que, ¿vieron el que se utiliza para el tema del oxígeno en sangre? Por el tema del COVID, que le costaba mucho reconocer a las personas de color. O sea, no reconocía, cuando se lo ponían, el oxígeno en sangre a las personas de color. ¿Por qué? Porque ese algoritmo y esa tecnología había sido diseñada con muchos parámetros de personas blancas. Entonces, al tener otro tipo de piel, otro color, otra sensibilidad, se lo impedía. También hay un montón de problemas de la inteligencia artificial al momento de reconocer a las personas de color, a los afroamericanos. No sé si saben, hace poco, Facebook, en un video con hombres negros, los etiquetó como primates. En vez de poner personas, puso primates, entendió que eran primates. En 2015, Google, ¿quién de acá tiene un teléfono Android? Levante la mano. Todos. Para la gran mayoría. Cuando vos agarrás y vas a ver tus fotos en fotos de Google, ¿no aparecen etiquetas? Que te dice dónde estuviste, quién es. Eso aparece. En 2015, una foto de una pareja afroamericana, la inteligencia artificial de etiquetas la etiquetó como gorilas. Entendió que ahí estaba viendo unos gorilas. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento, porque no tiene la cantidad de información necesaria. Hizo eso. También tenemos otros ejemplos de lo que son sesgos dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos esta foto. Una empresa, un laboratorio que se llama Bicolab, dijo, bueno, vamos a poner a dos inteligencias artificiales que se encargan de reconocimiento de imágenes, que una que es Amazon Recognition y la inteligencia de Google para imágenes, a ver qué ve cuando ve esta imagen. Si la inteligencia artificial veía rasgos femeninos, entendía que el taladro era un secador de pelo. En cambio, si veía rasgos masculinos, entendía que el taladro era un taladro. Otros estudios también hicieron lo mismo y ponían solamente torsos desnudos, y si la máquina reconocía un torso desnudo de una mujer, le iba a poner una bikini, y si reconocía un torso desnudo de un hombre, le iba a poner un traje. ¿Tá? La inteligencia artificial de por sí es sesgada. Si quieren, ahora podemos hacer otro experimento, también a veces es divertido hacer. Pongan en Google feo o fea. Pongan fea en Google. ¿Qué les aparece? Está acostumbrado, amigo. Gente con anteojos, puede ser. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué fea es una persona con anteojos? ¿Por qué? Porque está sesgado, porque tiene una idea que ya está metida, que la persona de anteojos es fea. ¿Entiendes? Tiene un montón de preconceptos. Pará, me apareció Federación Ecuestre Argentina. O sea, Ah, bueno.
¿Te apareció la Sí, abreviatura? sí, pero más abajo están las fotos, por eso. Vayan Ay, a mí imágenes, no. no, vean en FEA, vayan imágenes en FEA. No, A mí me Vayan aparecieron imágenes. videos. Gente sin No, dientes. Vayan imágenes, Gente ¿viste? haciendo caras me aparecieron. claro, a Claro, mí gente gente haciendo sin caras. dientes. No sé si se ve Bueno, ahí. sí. Si van ¿Por qué? Esos son totalmente sesgos, son preconceptos. Que están ya en el buscador. Que nosotros nos damos cuenta, lo vimos todo el tiempo, pero la inteligencia artificial no es ecuánime. O sea, está sesgada. Tiene parámetros. Hay que entenderlo, hay que saber dónde estamos parados. Esto llevó a que la Comunidad Europea en 2019 sacara unas directrices sobre ética para saber cómo habría que tratar de ver estos sesgos y entenderlos. Lo que decía, el primer punto importante de esta resolución de la Comisión Europea es que hay que intentar de encontrar el sesgo lo antes posible para poder eliminarlo. ¿Está? Porque reconoce que van a estar, reconoce que son muy difíciles de encontrar, pero dice que apenas lo tengamos hay que tratar de eliminarlos. También dice que la inteligencia artificial debe respetar los derechos humanos, debe respetar la autonomía de las personas, debe prevenir el daño, debe tener equidad, debe ser explicable. ¿Está? ¿Y por qué esto salió en su momento en 2019? Acuérdense que en 2017, si mal no recuerdo, fue la cuestión de Cambridge Analytica, en el cual en Cambridge Analytica, ¿alguno escuchó hablar de eso? ¿Se acuerdan? Fue la elección de Donald Trump, el Brexit, en el cual se filtraron millones de datos de usuarios, se utilizaron para hacer perfilar algorítmicamente a las personas y en consecuencia inducir el voto. Mostrarles solamente a aquellos que ellos querían. Generar lo que llamaba una burbuja informativa, decirle, vos querés escuchar esto, yo te voy a contar solamente lo que a vos te interesa con el fin de que hagas determinada votación. Se dio en los Estados Unidos y se dio en el Brexit en Gran Bretaña. Entonces sacaron esta recomendación, estas cuestiones éticas, con el fin de que la inteligencia artificial no afecte la autonomía de las personas, no les impida elegir libremente. Dice que para tener una IA que sea confiable, que sirva para la humanidad, tiene que tener supervisión humana, solidez técnica y seguridad, privacidad de datos y gobernanza, transparencia, diversidad, no discriminación y bienestar social y responsabilidad. Fíjense en la cuestión de la diversidad, cuando pide diversidad, es porque se ha demostrado que la inteligencia artificial, los máximos productores son casi todos personas de origen blanco y hombres. Entonces dicen que tiene que haber una diversidad tanto en género y en sexo. ¿Saben? Tenemos que contar todas las culturas, todos los sexos, todos los géneros, para poder tener una IA que no sea tan sesgada, que te puedas de antemano darte cuenta cuáles son los errores, qué es lo que está ponderando más que una cosa que la otra. Por ejemplo, de sesgos, Amazon tuvo un sistema que se encargaba de elección de personal, que se empezó a utilizar en 2008, creo que fue. Claro, ese que hacía, daba un ranking. Ese ranking lo sacaba sobre la base de los que ya habían sido contratados y desempeñados. ¿Qué pasaba? La gran mayoría de los empleados de Amazon eran hombres, por lo cual rankeaba peor a las mujeres. ¿Por qué? Porque el algoritmo había entendido que si había más hombres que mujeres eran porque los hombres eran mejores. En consecuencia, afectaba a las mujeres. Se intentó modificar, no se pudo, no se encontró cuál era el error que tenía esa inteligencia artificial y terminó siendo eliminada. Tenía un sesgo tan grande que no se determinó a tiempo, que se hizo tan grande posterior que no pudo subsanarse. Ahora vamos a ver otro sistema que es el ShotSpooter. ¿Qué hace este sistema? Este es un sistema que mezcla cámaras de seguridad con sensores de sonido. Es un sistema que, en base a esos dos elementos, analiza la imagen y el sonido, lo mezcla con 14 millones de sonidos que hay en una base de datos y determina si hubo un disparo y de dónde salió. ¿Está? Ya hubo 200 casos judiciales resueltos con esto. Esto se utiliza en Estados Unidos, en más de 110 ciudades de los Estados Unidos. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Tampoco es que esto sea lo mejor de lo mejor. Acá tenemos a esta persona, Michael Williams. Estuvo detenido 1 año porque este sistema dijo que él era el que había disparado en un acontecimiento en el 2020, en mayo del 2020, cuando estaban los disturbios por el asesinato de George Floyd. ¿Se acuerdan? El afroamericano que lo mató un policía. Bueno, hubo un problema, unos disparos en la ciudad, en Chicago, donde se encontraba él. Él justo en ese momento estaba llevando con su auto a otra persona a su domicilio. Un
una muerte y se le imputaron a él. La única prueba que había era este sistema que determinaba que había sido él, por las cámaras y por los sonidos, él el que había efectuado el disparo. Estuvo un año detenido. Después de un año, los fiscales dijeron, bueno, que la prueba realmente no era suficiente. Que solamente tener eso no era suficiente, porque no había ningún otro testimonio que no sea un sistema de inteligencia artificial que dijo, él es el que disparó por base a la unión de la imagen y del sonido. Lo que pasó posteriormente fue que una investigación, analizando esta inteligencia artificial, determinó que el shoot-spooter a veces confunde ruidos de vehículos o de fuegos artificiales con disparos. O sea, no es tan cierto y tan seguro que esta inteligencia artificial pueda decirte con seguridad que quién fue el autor del disparo. Y por otra parte tenemos el reconocimiento facial. A ver, el reconocimiento facial ahora está recontra discutido. Está muy discutido. No sé si habrán escuchado algo. Por ejemplo, en junio de 2019, el relator de las Naciones Unidas dijo que pidió una moratoria inmediata para el uso de la vigilancia electrónica, diciendo porque puede afectar derechos humanos. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo controlado. A su vez, un montón de estados, el estado de California, prohibió el uso de cámaras, más de 10 ciudades de Estados Unidos, mediante ordenanzas municipales, también las prohibieron, por ejemplo, San Francisco, Oakland, Alameda. Dijeron, no, esto puede vulnerar derechos humanos. Este constante control. También la Corte de Apelaciones del Reino Unido dijo que la videovigilancia o el reconocimiento facial es una tecnología más invasiva que la simple captura fotográfica. Y determinó que no existe actualmente un marco jurídico necesario para proteger a las personas. Y por ejemplo, cuando se prueban estas cosas, dijimos, bueno, una vez que querían vender el sistema en los Estados Unidos, lo probaron en la Cámara de Diputados. Y filtraron las caras de los diputados con el sistema de reconocimiento y a su vez con la base de datos de personas que tienen pedido de captura. ¿Está? Según la máquina de los congresistas americanos, había 26 que tenían pedido de captura, que realmente no lo tenían. Lógicamente la máquina se equivocó. Tuvo un error. Y por ejemplo, en el Reino Unido se utilizó al principio para detectar lo que eran los los hooligans, y las detenciones que hubo, el 96% fue errada. O sea, todavía no tenemos una seguridad respecto al reconocimiento facial. Y acá le traigo un ejemplo. Este es un americano también. Un americano que fue detenido por reconocimiento facial. Esto fue en enero del 2020, estuvo detenido casi un día y medio. Él vivía en las afueras de Detroit y por un delito que se cometió en el centro de Detroit, compararon la base de datos de los registros de conducir con la imagen que tenían de la persona que entró a robar y lo fueron a detener. Llegan los fiscales, lo detienen en las afueras, estamos hablando de 1 hora y pico de Detroit, lo detienen, lo llevan a la comisaría y cuando muestran la foto, eran dos personas distintas. Y el fiscal y el policía dice, pero la máquina me dijo que era usted. Sí, le dijo él, pero no soy yo, vos lo ves. Espero que no piensen que todos los que somos afroamericanos y grandotes somos iguales. Dice, la única coincidencia que tenían que los eran afroamericanos y eran grandes. Pero después no tenían nada que ver, en ese momento lo liberaron. Pero ya tuviste una inteligencia artificial que te dio una posibilidad de que un sujeto sea el autor de un delito cuando realmente no era. Y lo privaste de la libertad por más de 30 horas. Y este es otro ejemplo también. Este es un ejemplo del año pasado también. A la izquierda tenemos la foto del que cometió el delito. A la derecha la foto de la persona que detuvieron, que es Niger Parks. ¿Le ven un parecido? Flor está dudando. Ahí la veo a Flor dudando. Sí, pueden ser primos. Bueno, les cuento cómo fue la historia. Acá es una cuestión de un robo, robaron un vehículo, intentaron atropellar a un policía, después chocaron, después se fueron. Y la policía lo único que encontró fue un registro de conducir falso y que dos testigos dijeron que la persona que se bajó del auto era muy parecida a la foto que aparecía en el registro de conducir falso. Esa foto del registro de conducir falso la compararon con las fotos de los registros de conducir que tenían esto era Goodbridge en Estados Unidos, la compararon y le dijeron que la persona que había cometido el delito era este muchacho Niger Parks.
Por eso fueron y lo detuvieron. Además, sumaba que él ya había tenido antecedentes penales, por lo que dijeron, bueno, tiene antecedentes penales, a su vez tengo una máquina que lo reconoce como la persona, que es la que estaba en el registro de conducir, lo voy a detener. Lo que pasó posteriormente es que cuando lo van a detener y lo comparan, se da cuenta lo mismo que el anterior sujeto, pero a diferencia de que este muchacho estuvo 11 días detenido por una causa que no cometió, porque una inteligencia artificial entendió que eran parecidos. Y acá volvemos con los mismos problemas. La inteligencia artificial tiene problemas para determinar las personas afroamericanas, porque no está bien entrenada. No tiene el suficiente entrenamiento como para poder delimitar. Y lo preocupante es que el sistema lo utiliza sin chequearlo y sin poder, que una persona humana pueda decir realmente esto ocurrió o no ocurrió. Recuérdense que la Comunidad Europea habla de que siempre tiene toda inteligencia artificial, tiene que tener supervisión humana. Consulta, y así como también se equivocan, le pegan en algunos, tipo, aciertan Sí, en sí, algún... le pegan. Yo estoy haciendo los que no. Sí, le pegan. Claro, sí. Le pegan. Tenés todo. O sea, lógicamente le va a pegar mucho más con una persona blanca que con una persona de color. Va a Ahora, tener yo muchas más probabilidades. te hago una consulta. Todos Sí. estos datos que se ingresan, ¿no los Son ingresan? son bases de datos que tienen, por ejemplo, yo la vez pasada estaba hablando con una persona que labura en inteligencia artificial y labura justamente en Silicon Valley, y que su tesis doctoral fue reconocimiento de imágenes. Y me decía que, por ejemplo, el entrenamiento de su inteligencia artificial lo hizo sobre la base de información pública que tenía los Estados Unidos, porque es uno de los pocos que tiene una buena base de datos. ¿Tá? Puede tener errores como en estos casos, digo, pero es el único que tiene. En Argentina no hay. Buena no hay. Y acá vamos a por qué en Argentina no hay buena. Este es un caso de acá de Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se escucharon, hace como un año y pico está usando el reconocimiento. Es más, y hay medidas cautelares tendientes a que no se utilice en la Ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos una persona que estuvo 6 días preso, que es Guillermo Ibarrola, por un reconocimiento de un delito que, o sea, lo habían reconocido como autor de una persona, como autor de un delito que no había cometido. ¿Tá? Igual, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que era un caso extremo, que era raro, que no solía ocurrir, pero hay un montón que se entienden que son detenciones momentáneas, porque después chequean la imagen con los pedidos de captura y lo sueltan. Y cuando le recriminaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decía que eso es un problema de la justicia, no de nosotros. ¿Está bien? Porque lo que decían que la base de datos... Sí, Julieta. Disculpe, y hago una No, pregunta, ¿y cuál sería el prejuicio que se tuvo en este caso, o el error? el error, habría Sí. alguna foto mal tomada. Piensen que, a ver, para comparar rostros hay que tener una buena imagen. ¿Está? Para poder... Ahora vamos a un jueguito. Pero digo, vos tenés que tener una buena imagen. Ustedes, no sé si alguno trabaja en la justicia penal o vio algo de penal, usted sabe cómo son las fotos de penal. No son de lo mejor. Entonces, si no tenés unos buenos parámetros, es muy difícil que puedas encontrar a la persona. Y ahí suelen estar los errores. Además, si la base de datos, vamos a suponer, yo puedo tener un montón de rasgos en mi cara, en la nariz. Pero yo mañana me golpeo y me parto el tabique. Ya no voy a tener un rasgo. ¿Está bien? Entonces, también eso hay que tratar de tenerlo lo más actualizado posible porque las personas pueden cambiar cierto aspecto de su fisionomía. Esto, hablando de reconocimiento facial, esto es un informe que sacó la ONU, que hizo Bachelet, la hizo hace 2-3 días, y habla sobre el reconocimiento biométrico. Y lo que pide es que no se permita su venta o su distribución si no está garantizado el cumplimiento y la garantía de proteger los derechos humanos. ¿Está bien? Proteger todas las pautas éticas que viene dando la ONU, tanto como la Unión Europea, porque si no sería violatorio de los derechos humanos. O sea, lo que dice sería una intromisión a nuestra privacidad, a nuestra intimidad. Y acá, ya que estamos, y nos gusta hablar un poquito de reconocimiento facial, vamos a hacer otro jueguito cortito, en el cual van a ver cómo una inteligencia artificial te reconoce y te califica. Los que tengan camarita, lo pueden hacer, que no tiene camarita no va a poder. Vamos a ver cómo una inteligencia artificial reconoce tus rasgos, le va a dar la edad, y te va a decir cuán normal sos para la máquina, una categoría de normalidad. Das permisos, no te voy a mentir. A Ernesto no le voy a mentir. Fíjate lo que te pide. Igual pensarlo que es un fin pedagógico.
Aprovecho que están todos para saludar. Hola Nico, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, están Nato, todos? ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Está bueno ver las caras de los alumnos y te das cuenta cuáles son los que están intentando parecer normales en el ejercicio. Claro. Abrís más los ojos, ¿viste? Yo no lo puedo hacer porque me genera un problema Entre la cámara que tenés ahí. grabación, en la cámara, exactamente. Entonces, zafé, supongamos. De que no puede, no hay problema. Que le sale, o si no se lo guardan después, como quieran. Estoy probando otro navegador. A ver si. A mí me dice Sí, que el el otro- sistema no puede acceder a mi cámara. No te deja, bueno, entonces no se hagan problema. Después, guárdenlo. El que quiera, guarda y lo hace y va a ver cómo una inteligencia artificial reconoce tu rasgo, te va a decir qué edad tenés, si tenés sobrepeso o no tenés sobrepeso, y te va a categorizar en un ranking de cuán normal sos. ¿Y eso bajo qué parámetro lo hace? ¿Cuál es el parámetro de normalidad que estás usando? ¿Por qué me pones soy poco o muy normal? ¿Quién dice que soy más o menos normal que otro? ¿Está bien? Flor, si no abrís el micrófono no te escucho. No, hablo sola. Yo dije mi mamá, pero ¿Alguno pudo hacerlo? No, Si no, yo ahora seguimos. lo quiero hacer. Con el No, no Chrome me lo se lo permite. tomé. Hagamos una cosa, Pero lo quiero hacer. Vamos a hacer esto. Si les parece, hacemos un break de 10. ¿Les parece? ¿Hacen el jueguito y volvemos? Dale, Mira, ahí dale. está, Constanza le dio 7. ¿Les parece? Hacemos Dale. un break de 10. esperen, chicos, Dice pasen el link por el grupo de WhatsApp, porque si no se pierde. No, pero no cortamos la videollamada. Es que necesitaríamos, creo, cortarla para poder o no. No Si sé. no, va a seguir usando la cámara. Aunque no, por ahí si la cerrás ya te la habilita. No, claro, ver. si la cerrás se habilita. Hola, ¿podés pegar el link de vuelta, porfa? Dale, Se ahí me te lo fue pego. el chat. Dale. Gracias. Ahí está. ¿Y Roberto, pudiste? 6.5 me dio a mí. 6.5. Sí. Opa. ¿Y lo lograron hacer? ¿Son normales o no son normales? 40% de activo, mirá. Dice, ¿Y qué hacemos con el otro 60? Dice que 6.5, 40% atractivo para las mujeres. Y después si se quieren divertir más adelante, pueden probar cambiando el ángulo que te mira la cámara. Y también te va a variar. Un poquito más, un poquito menos. Y aunque les parezca chiste, esto que... no, el psicólogo no pagamos. Lo que está divertido ver, y aunque parezca divertido, no sé si divertido o preocupante, es por ejemplo las personas que usan las aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas te dan un ranking, aunque vos no lo sepas, cuando saca tu rostro, y a partir de ahí solamente te muestra personas que estén acorde a tu ranking. ¿Está bien? En la misma puntuación. Nunca te va a estar ni mayor ni inferior, siempre lo mismo, por lo cual te vuelve a generar otra idea de burbuja de personas que solamente te puedes relacionar. ¿Y eso por qué? En la vida real no pasa eso. En la vida real vos te puedes juntar con cualquier clase de persona. Pero en el mundo virtual, con esta idea de los sesgos, lo que va haciendo va segmentando. Y esos segmentos son estancos. Claro.
como dice Corina. ¿Alguno quiere decir? ¿Puede ser que tarde bastante? Sí, a veces tarda, sí. Depende de la genial. conexión. ¿Te estás preocupando, Julieta? A mí me sale 48, pero me dice quítate las gafas, y yo no tengo gafas. Ah, bueno, ¿ves? Ahí encontramos un primer error. Date cuenta. Ahí ya te está diciendo que tiene un error, ¿no? Algo le está errando cuando toma la imagen. Y así, como apuntaba Julieta, con esos errores pueden ser esos. Sí. Las máquinas se equivocan, no son perfectas. Y el tema es que nosotros confiamos ciegamente como si las máquinas son perfectas, ahí estamos en el problema. Si quiere, vamos a seguir. Vamos a hacer un par de puntos más. Vamos a ver la IA y la prevención del delito. ¿Está? Acá podemos hablar, que es un tema que estuve investigando con otro abogado hace poco, y presentamos ahora la investigación hace 2 o 3 días, sobre la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para prevenir el grooming. ¿Está? Ustedes saben que el grooming, o grooming como quieran decirle, lo que hace es tratar de penar a aquella persona que se acerca a un menor, con fines sexuales, ¿está? Por medios telemáticos. Acá lo que hay que ver es que esta idea de dos mundos diferentes. Y esto es algo que hay que empezar a entender en el derecho penal, que ya no todo pasa en el mundo físico. El derecho penal siempre se basó en el mundo físico. ¿Qué pasaba en la calle? Y en base a lo que pasaba en la calle, actuaba el derecho penal. Hace un par de años aparecieron los delitos electrónicos y empezó a prestarle atención a ese lado. Pero la lógica principal del derecho penal es lo que pasa en la calle. Ahora hay que entender que tenemos dos mundos distintos. Tenemos el mundo físico o fáctico y el mundo virtual. Y el mundo virtual es tan importante, y no sé si más próximamente, que el mundo físico. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, y calculo que ustedes también, porque tampoco se van a hacer los tan jóvenes, íbamos a jugar a la plaza. La plaza era el lugar de juego. En la plaza iban todos los nenes a jugar, te relacionabas, tenías vínculo, y tus papás siempre iban con vos. Tus papás te iban a acompañar a la plaza. Y si por casualidad no te podían acompañar, te iban a decir, cuidado, no aceptes caramelo de un extraño, decime para dónde vas. ¿Está? Ahora los chicos no se relacionan tanto en las plazas, sino que están relacionando en mundos virtuales. ¿Cuáles son esos mundos virtuales? Los videojuegos. Si yo estaba en la plaza con mi hijo y veía que mi hijo estaba jugando en una hamaca, y de golpe se acercaba una persona de 40 años al lado y se ponía en la hamaca al lado, a mí me iba a llamar la atención. Y iba a parar las antenitas, digo, ¿qué está pasando acá? En cambio ahora, en los videojuegos, eso pasa y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el groomer lo que hace es parecer un niño y vos no te vas a enterar porque se esconde en un avatar que es de un niño. Porque además es común que haya personas mayores, de 21 años lógicamente, jugando a videojuegos. Es más, la edad promedio de los jugadores de videojuegos es 27, 28 años. Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos cuando los menores están en estos mundos virtuales jugando? ¿Para qué? ¿Qué hacemos para poder ayudar a la prevención de que no se genere el grooming? ¿Hay alguna manera que por medio de la inteligencia artificial podamos avanzar y darnos cuenta antes de que ocurra? Hay un montón de estudios respecto de inteligencia artificial aplicada al reconocimiento del lenguaje natural. Hay una rama que se llama PLN, que lo que hace es que la máquina entienda nuestro lenguaje y que a su vez pueda hablarnos a nosotros. Nosotros sabemos que las máquinas hablan otro lenguaje, no hablan el nuestro. ¿Está? Pero el PNN lo que busca es que la máquina interprete. El grooming, se habla de que en lo que es esta ambiente virtual de los videojuegos, se desarrolla en 3 etapas, que es una etapa que es el cual el groomer desarrolla confianza con el menor. Después una etapa de atrapamiento en la cual al menor lo induce a que le mande fotografías y a partir de las fotografías que le mande dice, mirá que si no me mandas más, yo te voy a anunciar a tus papás, se va a enterar lo que estás haciendo y el nene no puede salir de esa relación.
Y la tercera es la etapa final en la cual quiere tener relaciones con el menor por fuera de lo que es el videojuego, en el mundo físico. Por eso estamos jugando esta idea del mundo virtual y del mundo físico. La inteligencia artificial, PLN, ha logrado encontrar y determinar cuándo se dan esas etapas sobre la base de lo que llaman cadenas léxicas. Empieza a analizar lo que van hablando y se van dando cuenta cuándo estamos ante un caso de grooming. ¿Por qué? Porque se utilizan más palabras de sexo, porque se usan ciertas connotaciones, ¿saben? Y hay pruebas que han dado un 96% de eficacia en el reconocimiento. También se han probado sistemas de software que se incorporan en la computadora de los niños y le avisa a los padres cuando en las conversaciones surge alguna posibilidad de encuentro por fuera del videojuego. ¿Para qué? Para que el padre verifique realmente esa conversación si es correcta o incorrecta. Juegos como Roblox, que es el que le puse acá, te avisa cuando uno firma los términos y condiciones que todas las conversaciones internas van a estar siendo monitoreadas. Y van a estar siendo monitoreadas por sistemas inteligentes y por moderadores humanos. ¿Por qué va a haber moderadores humanos? Además de inteligencia artificial, escuchando o hablando, escuchando o leyendo lo que nosotros estamos escribiendo. Porque la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de entender eufemismos, de entender ironías. Eso no lo logra todavía. Todavía esa parte no la ha logrado comprender. Por eso es necesario que haya una persona que luego, ante la inteligencia artificial, determinar la posibilidad de un caso de grooming, haya una persona que pueda reverlo y verificarlo. La misma página, cuando uno lee, no sé si alguien leyó una vez los términos y condiciones de algo, y no mientan. Nadie, era obvio que nadie había leído. En los términos y condiciones de Roblox, le dice a la persona, mirá que vamos a estar controlando, y la información que tengas acá, yo la voy a guardar hasta cuando termines de jugar. Vos te vas a ir y yo la información la voy a tener guardada. Y a su vez, si entiendo necesario que esa información dársela a la justicia, se la voy a dar para prevenir delitos. Y si la justicia me la pide, también se la voy a dar. Entonces, ¿qué tenemos acá para discutir en el derecho penal? La expectativa razonable de privacidad. Una persona que está intentando cometer un delito contra un menor, un grooming, en una red social, en un videojuego, puede alegar, no, mirá, no sé si escucharon hablar del fallo Carpenter de Estados Unidos, decir, bueno, yo tengo una cierta expectativa de privacidad en mi casa, ¿cómo vas a venir a meterte lo que yo estoy hablando dentro de una red? No, la verdad que en esta expectativa de privacidad no la vas a tener nunca, porque ya de antemano, cuando uno comienza una charla, comienza algo dentro de un videojuego, está sabiendo que eso se va a hacer compartido. Y el mismo videojuego te está diciendo, en las términos y condiciones, mirá que vamos a estar controlando. Entonces tu expectativa de privacidad es mucho menor. Diferente es, y hay discusiones respecto de tu expectativa de privacidad dentro de redes sociales. ¿Por qué? Porque los videojuegos no es algo que a vos te ayude a desarrollarte dentro de la sociedad. En cambio, si nosotros entendemos que tenemos dos mundos, uno físico y otro virtual, y en el mundo virtual las redes sociales nos sirven para desarrollarnos, por ahí es más discutible la expectativa de privacidad. Pero fíjense que Facebook, hace ya varios años, empezó a jugar con los perfiles públicos y los perfiles privados, que es lo que te permite diferenciar de cuáles son los datos abiertos de los datos cerrados. Los datos cerrados, por ahí tenés una mucho mayor expectativa de privacidad que respecto de los datos abiertos, que vos tenés en un perfil que no es privado. Esto que se maneja como una idea hipotética, decir, bueno, puede haber casos de grooming en los videojuegos, realmente hay. Y hay un montón. En la pandemia dicen que se habían aumentado un 200%. Y ya hay una condena a una mujer por haber hecho grooming, cometido el grooming, contra un menor. Y esto fue este año o el año pasado, ya me acuerdo. Fue este año. Condenaron por una probation a una mujer por haber generado grooming a un menor en un videojuego. Y otra cosa que también es interesante aclarar, no sé si alguno tendrá hijos o no, pero todos los videojuegos, cuando lees los términos y condiciones, dicen no nos mientas en la edad. Cuando crees el usuario, dame la edad correcta. ¿Por qué? Porque hay, por defecto, medidas de seguridad, por ejemplo en Roblox, de filtrado de contenido para menores de 13 años. Si vos pones que tenés más de 13, no lo va a filtrar. Microsoft hace lo mismo, decime por favor la edad para yo poder actuar. Y a su vez, todas las páginas americanas que tienen sede en los Estados Unidos, cuando son menores de 13 años, tienen que cumplir con la ley que se llama COPPA. Y la ley COPPA lo que va a hacer es una estricta privacidad de los datos que uno da del menor, que no pueden ser difundidos ni propagados.
Entonces, cada vez que uno crea una cuenta, se recomienda que no se mienta en la edad. Otra cuestión que es interesante ver, y después esto podemos hacer, vemos un vídeo y hacemos una pausa, es el uso ético de la inteligencia artificial. ¿Está? ¿Cómo se usa éticamente? Porque una cosa es la ética de la inteligencia artificial, otra cosa es la ética del programador, que ahora ya lo vamos a ver, y otra cosa es el uso ético que le damos a la inteligencia artificial. Son tres éticas diferentes. Porque nosotros tenemos tres usos éticos muy distintos en el mundo. Por un lado tenemos Estados Unidos. Estados Unidos, como se lo pueden llegar a imaginar, tiene un uso netamente comercial de la inteligencia artificial. ¿Está? Es más, cuando sacaron un escrito hablando sobre la importancia del desarrollo futuro de la inteligencia artificial, están pensando que la inteligencia artificial sea desarrollada y llevada a cabo adelante por las empresas. El Estado, una regulación mínima. ¿Cuáles son los fines? Comerciales. Te dejo entrar un poco en la intimidad de las personas, pero con el fin de que vendan, no que las manipules. ¿Está? Pero siempre es comercial. La Unión Europea tiene otra idea. Dice, no, espere. La inteligencia artificial tiene que ser usada en beneficio de la humanidad, sin violar garantías constitucionales, sin violar los derechos humanos, permitiendo que la gente se autodetermine, que haya equidad, que pueda entender qué es aquello que hace la máquina. O sea, yo no quiero ni control comercial ni control social. Lo que quiero es que ayude en beneficio de la humanidad. En cambio, China tiene otra idea totalmente opuesta a lo que es la inteligencia artificial y por eso está peleando con los Estados Unidos. Ellos plantean la idea de control. Usar la inteligencia artificial como control social. Es una manera de manipular. ¿Está? ¿Alguna vez escucharon sobre el uso de inteligencia artificial en China? Sí, yo he escuchado que tienen, la mayoría de las zonas urbanas de China tienen cámaras de reconocimiento facial muy avanzadas y es como que en China el gobierno sabe constantemente dónde está cada persona con estas cámaras. Bueno, eso empezó a pasar en la pandemia. En la pandemia se mostró un montón. Ahora vamos a ver un video muy cortito, 4 minutitos, sobre cómo se usa la inteligencia artificial para control social en Chile. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenwang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wenwang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carné puedo leer gratuitamente.
Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar, es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es 0. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de 0 no puede sino mejorar. Bueno. Acá justo estaba respondiendo por el chat una pregunta que estaban haciendo. Esto es la manera que se usa en China la inteligencia artificial. Y como habían puesto que en Estados Unidos también hay una cierta de control. Claro, cada uno lo usa a su manera. El tema es que algunos son más obvios y otros menos. Pero la inteligencia artificial lo que permite siempre es un control. Por eso hay un montón de organismos internacionales que dan pautas mínimas tendientes a regular eso. Me sorprendió, no es que me sorprendió, pero el término reconstrucción moral. Ah, ¿viste? O sea, sí, medio fuerte. Aparte, es muy fuerte saber que todo lo que haces es valorado y puntuado. Todo lo que hagas, no es una partecita, todo. Todo lo que haces va a ser valorado y puntuado. Que también en los Estados Unidos poner pase sobre la valoración de puntuación. Por ejemplo, hubo un estudio sociológico de una mujer, creo que no me acuerdo, socióloga o antropóloga, que estaba embarazada. Y dijo, yo no quiero que la red, que Internet se entere de mi condición. En consecuencia, no buscó nada, no googleó, no habló, no hizo nada respecto de embarazos. O sea, se mantuvo al margen de la red por más de 6-7 meses. La cuestión es que es una persona muy activa en redes sociales. ¿Qué pasó? Se le empezó a investigar por posible terrorismo. Porque decían, si una persona que está todo el tiempo vinculada a las redes de golpe desaparece, más los americanos que están bastante atentos a esas cuestiones, llama la Puede estar atención. muerta también. Se la empezó a investigar. Puede A mí ser. lo que más me sorprendió, que no tenía ni idea, era la lista negra. Me pareció un montón. ¿Viste? Y aparece, es más, hay otros videos también pueden ver que, por ejemplo, la persona que cruza la calle mal, te saca una imagen y la vas a ver en gigante cuando estás cruzando tu calle tu cara. Como diciendo, esa persona es la que está haciendo malas cosas. Ese control social. Y ahora nos quedaría ver lo que es inteligencia artificial y imputación. Si quieren, ya lo propongo, hacemos 10 minutos de break, así descansamos un poquito y volvemos para el último punch. Ponemos un... Dale, me parece buena Dale. idea. Genial. No sé si suspendés el Zoom, apagamos cámara, eso me decís vos. Como por lo menos lo voy a poner la pausa y apagamos cámara si Dale. quieren. Y micrófono. volvemos decime en qué horario. 10 minutos. Sí, cuarto, 16. ¿Les parece? Bárbaro. Espero que hayan tomado algo. Que hayan tomado té, mate, café, lo que quisieran, agua. Y arrancamos. Bueno, nos toca ver el último punto, que es inteligencia artificial e imputación. Primero, hay que tener en consideración dos cosas. De momento se hablan de dos inteligencias artificiales.
una que es una IA débil y una IA fuerte. ¿Está? Las IA débiles pueden hacer muy pocas cosas de manera independiente. Siempre necesitan supervisión humana, son tareas muy específicas. Ejemplo, realizar textos, escribir un artículo periodístico. No sé si alguna vez vieron el artículo de GPT-3 que escribió en The Guardian. ¿Lo escucharon alguna vez? Que le dijeron a una inteligencia artificial, le dijeron, bueno, escribí un artículo periodístico, una nota de opinión, y la inteligencia artificial titula ¿Estás asustado, humano? Y empieza a explicarte, te dice, bueno, a mí me dijeron que escribí una nota de opinión, yo le escribí, a mí no me interesa destruir la humanidad porque se van a destruir solos. No sé si nunca la vieron. Bueno, después si quieren lo busco y le paso el link. Solamente le dieron el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial empezó a escribirlo. Pero es una cuestión no proactiva, vos le tenés que decir y ella actúa. Y después tenemos las IA fuertes, que serían inteligencias que van a realizar las mismas funciones que los humanos sin necesidad de supervisión. Para hacerlo más claro y más gráfico esto, tenemos acá un cuadrito comparativo. ¿Está? Las IA débiles existen en la vida real, están orientadas a problemas concretos, son reactivos, sin flexibilidad, solamente van a hacer lo que uno le pida que haga. Son programadas por un humano, pocas redes neuronales, no razonan, solo computan, aprenden de ejemplos similares, hacen tareas repetitivas y no pueden salirse de su marco de trabajo. En cambio, las IA fuertes, yo creo que algunos dicen que no existen, yo creo que algunas podemos llegar a encontrar. Resuelven problemas abiertos, son proactivos, son flexibles, se autoprograman. Tienen muchas redes neuronales, imitan el comportamiento humano, aprenden como las personas, aprenden nuevas tareas y se adaptan a nuevos escenarios. Hay un grupo de pensadores que dicen, no, pará, no tenemos solo dos, IA fuerte y IA débil. Podemos llegar a tener una superinteligencia que va a ser superior a nosotros. Y por ejemplo, uno de los que habla de esto es Nick Bostrom, que es un asesor de Elon Musk, calculo que lo deben conocer, y dice que la superinteligencia se podrá comportar al igual que un humano o superior. Y va a ser superior en 3 aspectos: en la creatividad científica, en la sabiduría y en el desempeño científico. Lo único que dice Nick Bostrom, que hay que tener cuidado cuando la inteligencia artificial no comparta nuestros propios objetivos y que los humanos usen esta inteligencia artificial de forma maliciosa. ¿Se acuerdan que Stephen Hopkins dijo que la inteligencia artificial va a generar el fin de la humanidad? Justamente en el momento en el que no concuerde con nuestros ideales. Por otra parte, tenemos a Raymond Kurzweil, que él lo que habla, él termina hablando de una poshumanidad. Dice, va a haber una inteligencia que va a ser muy superior a nosotras, nos va a superar y puede llegar el día de mañana a controlarnos. Él habla como es un elemento superior a la humanidad, mucho mejor que una superinteligencia. Y Ibn Good, que es un matemático, habla de la explosión de la inteligencia artificial, que en un momento va a crecer exponencialmente. Y va a ser esta misma idea que dice... A ver, hay una diferencia entre Bostrom y Kurzweil. Bostrom no entiende que puede haber un posthumanismo. Puede haber una inteligencia superior a nosotros mejor, pero que podemos manejarla, salvo cuando se nos vuela en contra. En cambio, Kurzweil, que además está decir que también trabajó en Google y fue uno de los que... Ustedes saben que Google tiene departamentos específicos para cuestiones que nunca van a ocurrir. ¿Está? Por ejemplo, cómo prolongar la vida humana. Están investigando eso. Son esos que sí, muchos estudios, bueno, pero ellos lo están investigando. Y él estuvo en uno de esos grupos. Pero no se asusten porque también se está hablando de que nos encontramos ante un invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Creen que la inteligencia artificial, la primera vez que se habló de inteligencia artificial, se habló en 1956. Cuando se puso el primero que empezó a tratar la inteligencia artificial fue Turing, con su sistema, con su test de Turing, que lo que busca hacer es determinar cuándo una máquina es inteligente.
Después se aplicó el término inteligencia artificial, se dio en una conferencia posterior en el 56, y ahí empezó a crecer la inteligencia artificial. Creció, 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 hasta el 80 más o menos. El 80 llegó a una meseta, porque por falta de información, la inteligencia artificial funciona en base a la información. A partir de los 2000, con la Big Data, con la cantidad de información, empezó a crecer exponencialmente de nuevo. Volvimos a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos mejores redes neuronales, mejor cantidad de información. Y ahora dicen que encontramos una meseta en la cual por ahí vamos a estar un par de años sin crecer demasiado, mejorando, pero sin crecer demasiado, sin crecer, sin tener la posibilidad de llegar a esta superinteligencia. Pero la cuestión es, para el derecho penal, que es lo que vamos a hablar ahora, es ¿a quién puede castigar el Estado? El Estado no puede castigar a cualquier cosa. El Estado no puede venir a castigar al perro. ¿Está? ¿Por qué? Porque el poder punitivo del Estado se ha construido a lo largo de los años sobre la base de que solo los seres humanos podemos ser imputables. Pues el resultado caracterizado en el tipo tiene significado en el derecho penal únicamente si se debe a una conducta humana. O sea, tenemos que tener una conducta humana para poder castigar a alguien. Yo no puedo ir a castigar a un animal. Bueno, 30 años de prisión. No, no puedo. Sí o sí necesito una conducta humana. ¿Qué pasó en el derecho penal en los últimos años? Se habla que hay una extensión del derecho penal, que el derecho penal quiere abarcar cada vez más campos de la sociedad. Tenemos en Argentina la ley de personas jurídicas. ¿Está? La ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que da una serie de sanciones, es un cambio, porque ya no solamente podemos castigar a las personas físicas, sino también podemos castigar a las personas jurídicas. Pero hay que entender que en el fondo, las personas jurídicas, ¿por quién están conformadas? ¿Cursaron sociedades? Sí. ¿Sí o no? No veo. Pongan sí, guiñito, ¿no? ¿Cursaron Sí, sociedades? sí, estamos cursando. Bueno, Yo están cursando, perfecto. ¿Quiénes conforman una persona jurídica? Las personas. Cuando la sociedad realiza algo, la junta directiva toma una determinación, ¿quiénes son? Personas. Por lo cual siempre tenemos conductas humanas. ¿Está? La discusión es, si no tenemos una conducta humana, ¿podemos castigar? ¿Es necesario castigar? Y acá traigo un ejemplo. Este es un caso del año pasado, del anteaño pasado, en el cual se utilizó un software para simular la voz de un directivo de una empresa y pedir una transferencia bancaria. ¿Está? Se hizo la transferencia bancaria. Cuando vuelven a llamar, porque claramente llamó y el CEO conocía la voz del otro CEO y dijo, perfecto, te hago la transferencia. Recién se dieron cuenta en la segunda llamada que ya les llamó la atención. Pero la cuestión es que acá utilizaron una persona, una conducta humana, utilizó una inteligencia artificial con el fin de generar una estafa, y un arde y un engaño, y en consecuencia tener el dinero. Pero ponele, hace 1 o 2 semanas salió una nueva inteligencia artificial que se llama Codex, que la creó OpenAI, inteligencia artificial abierta, que es el que hace este sistema que les dije que escribe artículos periodísticos solo, que se puede autoprogramar. En consecuencia, si tenemos una inteligencia artificial que se autoprograma y a su vez decide generar una estafa, simulando la voz de otro, ¿escucharon hablar de las deepfakes? Díganme que sí, las caras falsas. Bueno, que cada vez están mejor, más perfeccionadas. Si tenemos una inteligencia artificial que decide hacer eso, ¿podemos castigarla? ¿Es necesario castigarla? ¿El derecho penal tiene que ingresar en eso? Bueno, vamos a ver las teorías de la culpabilidad. En grandes líneas generales tenemos 2 teorías de la culpabilidad, la del libre albedrío y la del determinismo. La del libre albedrío lo que dice es, vos tenías múltiples posibilidades de actuar y actuaste a sabiendas y pensando en contra de lo que dice la norma. Por eso tenés que ser castigado. En cambio, el determinismo dice, no, bueno, no podemos castigarte porque vos estabas determinado, no tenías otra posibilidad. Como mucho la pena tendrá fines preventivos. ¿Está? Serían medidas cautelares, medidas preventivas. ¿Está? Yo no te voy a castigar, pero bueno, no porque vos querías, vos no tenías otra manera de actuar que no era esa. Lo que vemos en síntesis es que lo que estamos discutiendo en el determinismo bolivario es si vos tenías capacidad de actuar de manera diferente. O sea, si podías pensar y hacer eso de otra manera. Para el libre albedrío, si tenías posibilidad y no actuaste, está bien, en cambio para el determinismo no tenías otra posibilidad. Entonces la cuestión es, ¿las máquinas pueden pensar libremente? O sea, ¿pueden
actuar de otra manera a la que fueron programadas? ¿Pueden actuar por sí solas? Bueno, si pueden pensar libremente, hay dos posturas. Una que dice que no. Que las máquinas no piensan, sino que solo imitan o simulan procesos de razonamiento humano, ya que no pueden alcanzar todos los contenidos, como son el amor, el odio, la codicia. Y esto tiene una relación importante con lo que llaman las escuelas de la inteligencia artificial de la lógica, que intentan pensar la programación en lógica matemática, con el fin de poder comprenderla. En cambio, hay otra rama de la inteligencia artificial que piensa que sí las máquinas pueden pensar libremente. ¿Por qué? Porque piensan la programación de la inteligencia artificial similar a lo que es la biología humana. No sé si conocen, hay algoritmos que se llaman algoritmos genéticos, que lo que hacen, los algoritmos genéticos, es pensar en la evolución y van creando diferentes redes neuronales que se van descartando sobre la base de la evolución. ¿Cuál es la más apta? Va a poder evolucionar y seguir. Esto es un poco más complejo, pero para que entiendan. Estos que plantean esta idea de que la máquina puede pensar libremente, el primer ejemplo que te van a dar va a ser Deep Blue, que era la inteligencia artificial que le ganó a Kasparov en un concurso, en un torneo mundial de ajedrez. Fue la primera máquina que pudo desarrollar jugadas nuevas respecto de las cuales no estaba programada. Después tenemos otro caso que intenta simular a lo que es la biología humana para programar, que se llama BabyX. BabyX es un bebé digital, que si quieren pueden buscarlo, que lo que hace es intentar generar un sistema nervioso para que la propia inteligencia artificial aprenda a reaccionar y evolucione como un ser humano. Es bastante impresionante. Si lo quieren ver, en YouTube lo van a encontrar. Y otro ejemplo bastante claro de lo que es, de los que entienden de por qué la inteligencia artificial puede pensar por sí mismo y cambiar las acciones de acuerdo a sus necesidades. Y este es un buen ejemplo de cómo la máquina puede pensar, puede actuar en base a lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entender lo que están hablando. Vamos a ver un videito. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Tengan en cuenta que acá la inteligencia artificial lo único que se le pide es sacar un turno y ella resolvió cómo responder. Y hay otro que es más largo todavía en el cual le piden que reserve una mesa en un restaurante y el restaurante le pregunta cuántos comensales, la inteligencia artificial le dice que son 4 comensales, y le dice no, reservamos a partir de 5. Entonces, perfecto, si no me reservás para 4 comensales, ¿a qué hora hay que ir? O sea, la inteligencia artificial se dio cuenta de que como no reservaban tenía que ir. Y en consecuencia le preguntó los horarios. Esto nos permite dos posturas, que piensan o que no piensan. Si piensan. Let's say you want to ask. Epa. Cambio, ahí está. Si puede pensar libremente, eso de por sí ya lo convierte en un sujeto punible, que pueda pensar y determinar qué hacer y qué no puede, lo convierte en inteligencia artificial en un sujeto punible. Bueno, acá hay que entender cuestiones de lo que hablaba Kant, de lo que es la autoconciencia.
la importancia de poder comprender sus actos, porque además de pensar libremente, tenemos que comprender aquello que hacemos. ¿Está? Una persona que se conoce a sí misma, a su voluntad y a su libertad, puede abstenerse de actuar en tanto si lo hace resulta responsable. O sea, si vos pensaste, te diste cuenta y así actuaste, ahí sos responsable. Si vos no te das cuenta, no sos responsable. Caso en derecho penal, las personas inimputables. Actuaron, pero no pudieron comprender aquello que estaban haciendo. Entonces vos además tenés que comprender aquello que estás haciendo para poder ser responsable. Y acá toma importancia los AMA. Agentes morales artificiales. ¿Qué son los agentes morales artificiales? Son máquinas que pueden tomar sus propias decisiones morales sobre la base de los principios éticos que ellas entienden aceptables. Sin intervención humana, ellas mismas determinan qué es lo que es correcto o incorrecto. Hay un autor que piensa que cuando un aparato aprende a tomar decisiones apropiadas en el proceso de adaptación a su entorno, puede haber elegido entre otras opciones alternativas sobre la base de sus propias creencias y deseos profundos. Así, al momento de tomar una determinación, va a ser moralmente responsable por aquello que ejecuta. Y acá es donde cobra importancia la ética de la máquina. No la ética del programador ni el uso ético. Es qué ética se le inculca a la máquina y qué ética después la máquina entiende que es aceptable. Hay un ejemplo de dos algoritmos de Facebook que se habían puesto a trabajar en conjunto para mejorar el tema de comercialización, que en un momento los investigadores entendieron que estaban rotos, que estaban andando mal. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar un idioma que nadie comprendía. Empezaron a hablar de manera distinta. Los investigaron un par de días y se dieron cuenta que lo que habían generado era un lenguaje propio porque determinaron que el lenguaje que estaban utilizando era lento, no les servía. Entonces crearon su propia manera de comunicación. Sobre esta cuestión de la ética de las máquinas y la importancia de cómo son programadas y cómo la máquina va a tener su propia ética y el miedo que tiene la humanidad al respecto, hay una agrupación que se llama, una campaña que es parar con los robots matadores, killer robots, que nació en 2013 e instó a las Naciones Unidas y diferentes gobiernos para que no se desarrollen inteligencias artificiales que puedan manejar armas. En contra de esto se plantearon las grandes potencias que desarrollan justamente armas o están en esa dirección, como por ejemplo Israel, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido. Dicen que bueno, que habría que esperar un poco más para regular esto. Como estamos bien, hay principios éticos que servirían. Pero también esta agrupación lo que hizo fue realizar diferentes encuestas a ver qué piensa la gente al respecto. Si nosotros dejaríamos que una máquina tenga un arma y pueda actuar independientemente de un ser humano. En 2017, el 56% de la gente consultada no estaba de acuerdo con que una máquina pueda tomar determinaciones respecto a utilizar armas o no, sin el consentimiento humano, sin la supervisión humana. Y en el 2018 aumentó a un 61%. También el secretario general de las Naciones Unidas se opuso a la posibilidad de que los robots utilicen armas de manera autónoma. Según un informe de hace un par de semanas, en la guerra de... se me fue no era de Siria, creo que de Siria era. Se estaban usando droides autónomos con armas. Se estaban probando. Y acá está bueno venir a lo que es la ética del programador. Ya vimos lo que es el uso ético, vimos la importancia que va a tener el día de mañana la ética de la máquina, cómo la máquina va a tomar sus propias decisiones. Y acá también tenemos que tener la ética del programador. Porque acá lo que tenemos que ver es con qué ética programa el programador a la máquina. O sea, ¿qué le decimos nosotros como sociedad a los programadores? Que los programadores dejaron de ser una persona retirada, sin importancia, a ser un elemento central. Es más, hay profesores, Álvarez Larrondo, que tiene una especialización en inteligencia artificial en la Universidad de Mar del Plata, que él entiende que para los programadores que programen inteligencia artificial debería haber una matrícula. Es una idea que tiene tanta importancia que tenemos que regularlo. No cualquiera puede ponerse a programar inteligencia artificial por las cosas que puede generar posteriormente. Y se han hecho diferentes cartas y principios éticos sobre inteligencia artificial.
que hay que considerar. Por ejemplo, tenemos 2015 la Carta Abierta a Prioridades de Investigación para una IA fuerte y beneficiosa. En 2020 la Unión Europea, 2019 sacó pautas de ética para una IA confiable. En el 20 tenemos la primera versión del proyecto de recomendaciones sobre la ética de la IA de la Organización de Naciones Unidas. Y Harvard también sacó uno que es IA basada en principios. Todas estas cartas y recomendaciones tienen una base. ¿Qué dice qué? La inteligencia artificial debe respetar la dignidad humana, los derechos humanos, debe tener transparencia y trazabilidad, y debe respetar las libertades individuales. ¿Por qué es importante la transparencia y la trazabilidad? Porque tenemos que entender cómo una máquina toma decisiones, cómo lleva adelante las decisiones. Ustedes saben que en el derecho penal, el dolo es una construcción. Porque nosotros no podemos saber qué pensaba el sujeto en ese momento. Si alguien lo sabe, me lo avisa. Salvo que ahora, bueno, la cuestión de neurociencia se está intentando. Pero la cuestión es, nosotros reconstruimos el dolo, esa intención que tuvo a través de sus actos. Lo que están buscando, con el tema de la trazabilidad y la transparencia, es poder realmente saber qué es lo que pasó para llegar a una determinada resolución. ¿Y por qué es importante esta cuestión de una programación ética y entender qué es lo que pasa? Este es un ejemplo. Este es Tai. ¿Está? Tai es un bot que sacaron en 2016 Microsoft para probarlo en Twitter. Dijo, vamos a poner un bot que charle, que dialogue con la gente, a ver qué pasa. Un experimento. Lo que pasó es que en menos de 24 horas el bot se movió antisemita, xenófobo, decía que los mexicanos tenían que construir su propio muro, decía que las feministas tenían que arder en el infierno. Y la frase que hizo que Tai sea eliminada de la red fue cuando le preguntaron qué máquina es mejor, qué máquina de videojuegos es mejor, ¿la Xbox o la PlayStation? ¿Y qué puede haber dicho la inteligencia artificial que hizo Microsoft? ¿Alguien se imagina? ¿Cuál es mejor? ¿Qué? Dijo la PlayStation. Muy bien, Julián, dijo la PlayStation. ¿Y de quién era? Claro, de Microsoft, la Xbox. Exactamente, en consecuencia la eliminaron. Esa fue la última pregunta que respondió. La eliminaron por eso y no por decir que Hitler tenía razón sobre los judíos. O sea, chicos. Esa fue la última pregunta. Fue la última pregunta que le dejaron responder. Después de ahí la eliminaron. Era un experimento social a ver qué pasaba, pero fíjense, no haber programado éticamente a la máquina generó que, en la relación con otras personas, agarrara lo peor de lo peor. ¿Entendés? Por eso es importante la programación ética. Porque en consecuencia, después lo que va a hacer es que esa ética que vos le pones a la máquina es la que después le va a permitir el día de mañana discernir lo que está bien, lo que está bien y lo que está mal. Y poder decidir, si el día de mañana tenemos agentes morales artificiales, qué es lo que puede hacer. Otra cuestión también, para el derecho penal ya podemos tener que puede pensar libremente, podemos llegar el día de mañana a tener una que tenga conciencia de sus actos, pero además necesitamos que tenga personalidad. ¿Está? ¿Puede tener una inteligencia artificial personalidad? Bueno, primero cuestiones básicas. La personalidad no es una cualidad natural. ¿Está? La personalidad es algo que crea el ordenamiento jurídico. Por eso tenemos personas jurídicas. ¿Está? Nosotros somos los que los creamos y decimos, ¿existe personalidad o no existe personalidad? Una cuestión importante que tiene la inteligencia artificial, a diferencia de las que tienen otros elementos, es que nosotros le damos una categoría ontológica. A la inteligencia artificial nosotros le damos una categoría de cosa, que no es una cosa en sí, pero tampoco somos nosotros, está en el medio. Es algo que le damos una relativa importancia. Hubo un ejemplo de una inteligencia artificial que respondía a preguntas y le preguntaron a la gente, ¿por qué no lo tratás mal? Porque tengo miedo de ver qué me hace. O sea, porque le vemos un halo de, no sé si de superioridad, pero que algo puede pasar. ¿Está bien? Le damos esa categoría ontológica, esa cosa que no es un objeto, no es meramente un objeto. Esto generó esta idea, estos pensamientos de categoría ontológica, de discutir si realmente puede tener una personalidad o no, generó lo que se llama RoboLaw. RoboLaw es un proyecto que estuvo en la Comunidad Europea, que lo hizo Madibel Baux, que hablaba de la posibilidad de crear una personalidad electrónica. ¿Y por qué crear una personalidad electrónica? Porque decía que se pueden dar diferentes supuestos. Puede ser que
Cuanto mayor sea la capacidad de aprendizaje o la autonomía, menor será la responsabilidad de las partes. Y cuanto más larga haya sido la educación del robot, mayor será la responsabilidad de su profesor. Está viendo qué hacemos cuando la máquina empieza a actuar de manera independiente. ¿Está? ¿A quién responsabilizo? Si yo le entrené mucho, voy a ser responsable por ese entrenamiento. Si la máquina actúa más independiente de lo que yo le enseñé, va a ser responsable ella. Esto está planteado dentro de lo que es materia civil, no para materia penal. Pero es una idea que se está planteando. Están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto que empieza a actuar de manera independiente? Otro autor, que es Leon Ewine, hizo un análisis y comparó a los robots y a la inteligencia artificial con las personas afroamericanas. Y dijo, en un momento las personas afroamericanas, a pesar de ser personas, a pesar de discernir, a pesar de tener conciencia, a pesar de todo, no tenían derechos. ¿Por qué no podemos pensar que el día de mañana las máquinas, que ahora no lo tienen, no lo pueden llegar a tener? No pueden tener una personalidad. Y Roberto se agarra la cabeza. Bueno, Leon Ewine dice eso. Yo lo que digo lo que dice. Opciones. A ver, todos acá estudiamos derecho. Sabemos que el derecho puede justificar hasta lo injustificable. Después, y podemos discutir horas de lo que puede llegar a justificar el derecho. Porque realmente el derecho es una construcción humana. Y el humano construye lo que le parece. No somos una ciencia dura. Eso no es. Es una cuestión de interpretación. Entonces, acá nos lleva, si tenemos una personalidad que puede razonar, que puede tener conciencia moral, podemos tener dos opciones de hacer con la inteligencia artificial. Tomarla como un sujeto imputable o tomarla como un sujeto inimputable. O sea, son las dos opciones que tenemos. Para entenderla como un sujeto imputable, hay un autor que es un profesor de la Universidad de Singapur, que es Jin Hu, dice que para ser responsable, un robot tiene que tener tres características. Que la máquina esté equipada con un algoritmo que pueda hacer que la moralidad no sea trivial en la toma de decisiones, que sea capaz de comunicar sus decisiones morales a los humanos, que se le permita actuar en su entorno sin supervisión humana inmediata. Dice, si en esas condiciones, podemos llegar a tener una inteligencia artificial imputable. Después, también plantea, ¿es necesario sancionar una inteligencia artificial? Y él da tres maneras posibles sanciones. ¿Está? La primera es destruir físicamente a la inteligencia artificial, que es una pena de muerte. Después tenemos la es destruir o reescribir el algoritmo, que vendría a ser una especie de medida, no es medida cautelar, sería una medida de seguridad. Evitar que el algoritmo se utilice nuevamente, que esto vendría a ser una tipo de prisión. Y el otro es que haya un fondo de seguros que van pagando todos los que van desarrollando esa inteligencia artificial. Cuanto más personas desarrollan, más personas van a pagar, con el fin de que el día pase algo, se pueda resarcir económicamente. ¿Y por qué entiende él que tiene que sancionarse a la inteligencia artificial? Porque habla de un fin de prevención general. Porque dice, si las máquinas llegan a pensar, llegan a razonar, llegan a tener conciencia moral, yo castigo a una para que el resto entienda que está mal. El fin es, bueno, acá también hacemos la prevención general, la hacemos siempre. Cuando uno condena a alguien, le está explicando al resto de la sociedad que eso que hizo está mal, para que no lo haga. En cambio, la prevención especial es simplemente cuando yo castigo a uno y calculo la pena, parece que estoy castigando. Y después también otra cosa que está buena pensar es, ¿va a ser necesario crear un derecho penal diferente para las máquinas que para nosotros? Bueno, una cosa que hablan es que a las máquinas se le puede imponer un conjunto más alto de estándares morales que a nosotros. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que a nosotros no se nos pueden obligar. Por ejemplo, yo voy caminando por la playa y veo que un chico se está ahogando. ¿Está? A mí no me puedes obligar a tirarme al agua a rescatarlo. No es mi obligación. Yo no soy garante de evitación de ese resultado. En cambio, a una máquina sí se le podría exigir, porque ella podría, vamos a suponer, hacer un backup de su mente, mandarlo a la nube, y si se muere, volver en otra máquina. ¿Se entiende? Se le pueden poner otros valores que a nosotros no. Entonces, ellos tendrían otro tipo de principios que a nosotros no aplicar. Entonces, se podría generar un derecho penal diferente, específicamente para las máquinas, con otros valores. La otra opción que dijimos es como sujeto inimputable, que es entender a la IA como un menor y decir, bueno, la verdad que los hechos que realiza la inteligencia artificial no conmueven la conciencia colectiva y en consecuencia
no lo vamos a punir, porque los menores cumplen con las condiciones de entender vamos a ver, menor de 15 años entiende la criminalidad de sus actos, comprende lo que está bien y lo que está mal. Nosotros en Argentina no los penamos, pero si vamos a Estados Unidos lo van a penar. O sea, esas condiciones se cumplen. Y la otra opción que tenemos es utilizar a la inteligencia artificial como un instrumento. Por ejemplo, yo tengo un vehículo autónomo y lo manejo a la inteligencia artificial con el fin de que mate a mi suegra. En ese momento, la inteligencia artificial no va a ser un elemento, o sea, no va a ser autora de ese delito, sino que va a haber un autor mediato que va a ser aquel que llevó adelante la acción. Diferente va a ser la condición si la inteligencia artificial es hackeada y en consecuencia el autor del delito está atrás de la máquina que está manejando, ya nos encontraríamos ante una autoría mediata, sino autoría directa. Porque ya es él mismo, no tiene interpósita persona, porque está manejando la máquina en sí. Pero todas estas condiciones se darían, como veníamos hablando, ante una IA fuerte. IA fuerte de momento no tenemos, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa superinteligencia. Entonces habría que hacer qué hacemos ahora con lo que tenemos ahora, ¿tá? Con estas inteligencias débiles. Y tenemos dos opciones. Perfecto. Tenemos responsabilidad por el producto y posición de garante del dueño. Y a su vez, estas dos grandes posibilidades se nos parten en dos. ¿Qué es? Dolo eventual. Aquí la empresa o el programador lanzó al mercado la unidad a sabiendas de que en la manera que estaba podía concretarse un delito. Y sin prejuicio de eso, lo sacaron. Dijeron, bueno, ahí tenemos un dolo eventual. Y la culposa es que el usuario, programador o fabricante fueron negligentes al programar, fabricar o usar la IA, pero no tenían ninguna intención de cometer delito. Son las dos opciones que nos abren con estos dos supuestos. Vamos a ver la responsabilidad penal por el producto. Primero, la responsabilidad penal por el producto no deviene de la creación ilícita de un riesgo, sino de que el productor, en la búsqueda de un interés económico, legalmente crea un riesgo para el público en general al liberar un producto cuyas reacciones no pueden predecirse con seguridad y control, incumpliendo así su deber objetivo de cuidado. ¿Tá? Y también tenemos que entender que entre el producto común y la inteligencia artificial hay un montón de diferencias. Diferencia número 1, cualidad ontológica. Creo que nadie le da una cualidad ontológica a un lavarropas, a un auto. Nadie se la da. A la inteligencia artificial se la damos. Inmaterialidad. Casi todos los productos que tenemos son materiales. La materialidad la va a obtener la inteligencia artificial recién al momento de ingresar a un cuerpo, un hardware. Cuando ingresa un hardware, tenemos el problema del dilema de los múltiples actores. Hay muchos responsables cuando generan un robot o un vehículo autónomo. En un vehículo autónomo hay un montón de piezas. Y va a ser un problema el día de mañana determinar cuál es la causa que generó, por ejemplo, la muerte de un peatón. ¿Tá? Y a su vez también tenemos la obligación del fabricante que luego de comerciar, la inteligencia artificial debe estar atento a los problemas que genera. Como habíamos hablado, la Comunidad Europea habla de estar atento a los sesgos y eliminarlos en el momento que sea posible. Por lo cual, el comerciante de la inteligencia artificial debe estar atento a todo el tiempo a cómo se desempeña su inteligencia artificial. Ilgendorf, que es un doctrinario alemán, dice que la empresa tiene que cumplir todas las normativas al respecto al momento de sacar un producto. Si cumple todas esas normativas, si hay un accidente, va a entender que se encuentra dentro del riesgo permitido del fabricante. Es como que hay un riesgo que se acepta. Hay que entender que la sociedad acepta ciertos riesgos. Y hay ciertos riesgos que no son punibles para la sociedad. El tema del vehículo automotor es un caso más que claro. Nosotros, tener un auto en la calle es un riesgo. Y la sociedad acepta ese riesgo. Y hay muchos casos que el derecho penal no se mete. Si se cumplieron con la debida diligencia, el derecho penal no se involucra. Entonces, hay ciertos riesgos que aceptamos como probables. Y la sociedad y el derecho penal no se involucra. Por eso es importante acá entender que una buena manera dogmática de entender la responsabilidad penal por el producto de la inteligencia artificial es analizar cuál es la ética con la que es programada. ¿Por qué? Porque si nosotros programamos de
correcta manera la ética en la máquina, nos va a permitir comprender qué es lo que la máquina va a hacer. Si yo no programo éticamente bien la máquina, yo no voy a saber cómo va a actuar. Y estoy tirando al mundo un elemento que no sé cómo va a reaccionar. Si yo le impongo valores éticos correctos, como dicen las normas, protegiendo los derechos humanos, garantizando la intimidad, garantizando la privacidad, la no intromisión, eso me va a dar una cierta pauta de seguridad para que las máquinas no cometan violaciones de derechos. Si yo no lo hago, estoy más cerca de un delito culposo, de un delito doloso, de un dolo eventual. Lo que digo yo es que es muy importante cómo se programa éticamente porque nos va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estás poniendo en cabeza de los productores de inteligencia artificial la posibilidad de que haya una sanción penal, lo que vas a hacer es impedir que produzca. Porque si no, si yo produzco, puedo ser responsable. Y sabemos que si bien puede traer perjuicios, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, los vehículos autónomos, si el día de mañana llegaran a la calle, reducirían, y anduvieran bien, reducirían un 90% de los accidentes. Entonces, ¿nosotros aceptamos que haya un 10% de accidentes? Y yo diría que sí, redujimos un 90% lo que tenemos ahora. Es más beneficioso. Si yo te digo, todo lo que pase en los vehículos autónomos va a ser responsable de la empresa, o el que conduce, nadie se va a querer subir. Porque si yo no voy a manejar y voy a ser responsable, entonces seguimos como estamos ahora y vamos a tener más accidentes. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio en esa parte. Y por último, la otra posición es la posición de garante del dueño. ¿Tá? Algunos asimilan con los animales, dicen, bueno, vos sos garante de tu animal. Vos tenés que estar atento a lo que pasa, vos tenés que cumplir con todas las normativas que te impone el Estado respecto de tu animal. Y lo mismo respecto de los vehículos. Uno tiene que cuidar, si uno no cumple con las BTV, lógicamente va a ser mucho más responsable en caso de un accidente. Y aparte uno tiene que estar atento a lo que es la circulación. Y acá vamos a poner, acá tenemos el ejemplo del animal, y acá no sé si vieron, este es el accidente de Tesla hace como 2-3 años, en el cual, no tiene sonido, si no asusten, en el cual un vehículo autónomo atropelló, como se ve ahí, a una mujer. ¿Qué pasó? El hombre que venía conduciendo no venía prestando atención. Él estaba en posición de garante respecto a lo que hacía el vehículo. Él tenía la obligación de estar controlando qué era lo que iba a pasar. Y no lo hizo. ¿Está bien? Hoy por hoy tenemos estas posibilidades. La responsabilidad por el producto, para ir respecto a lo que es aquel que desarrolla el bien, o la otra posición es la posición de garante, aquel que la compra. Porque puede pasar que en un momento se deslinde. Uno, yo lo compré, vos tenías que usarlo. Otro ejemplo de responsabilidad por el producto, responsabilidad garante del dueño. Yo tengo la obligación de actualizar el software. Me dicen, hay una actualización muy importante. Usted tiene que hacerla porque si no la hace, el auto no va a andar bien. Y vos no lo actualizás. Y el auto gira y en el radio de giro, en la actualización era más amplio, le erra el radio de giro y atropella a un ciclista que estaba al lado. Bueno, señor, usted tenía la obligación de actualizar ese software, no lo actualizó, y en consecuencia generó. Y usted se tenía que haber representado que iba a matar a una persona si no lo hacía. Porque era su obligación hacerlo. Otro caso que ha pasado que es menos trágico es una persona que no actualizó el software de su auto en China y se paró en la mitad de la autopista a actualizarse. Y estuvo en una autopista trabada como 10 horas hasta que el software se actualizó. Él tenía su obligación de actualizarlo, se lo habían dicho y no lo hizo. De momento, estas son las posibilidades que tenemos, entiendo yo, dentro de la dogmática para poder ahí está, analizar. Eso es todo. Estamos con 5 minutos, justito, pero llegamos. No sé qué les pareció. Si quieren comentar algo, hablar. Excelente, Nico, excelente. La verdad que dejo de compartir. Muy buena. Ahí está. Muy buena clase, un montón de preguntas, dudas y cuestiones, ¿no? Y puntos de atención. Retomaba un poquito lo que habíamos estado charlando en la clase pasada en relación a los aspectos éticos, ¿no? En la tecnología, sí. Y acá vos lo ponías en evidencia claramente. Una de las cuestiones también que marcabas recién, y cuando decías de los tipos de inteligencia artificial y demás, ya hay desarrollos de inteligencia artificial que emulan
que emulen un abogado, un juez, incluso, de por sí ya es reconocido. Los jueces en Estonia hay unos jueces que todo lo que sean inteligencia artificial jueces, que todo lo que sean litigios menores a 7.000 euros, los resuelven. En Beijing también, cuestiones menores son resueltas por un algoritmo, y lo que nos llama la atención, que haya una máquina que resuelva, levante la mano acá quien no tiene auto y no le llegó una fotomulta, que no es más que una máquina que resuelve que hiciste una infracción en la norma y te la manda a tu casa. O sea, parece que estamos en años luz, pero hay cositas que tenemos ahí todos los días. Totalmente, sí, pero además, y algo muchísimo más peligroso que hay en esta cuestión es cuando la inteligencia artificial genera su propio código, su propia programación. O sea, ya hay desarrollos de determinadas inteligencias que pueden crear más inteligencia, o sea, otros programas. Globant, no sé si lo conocen a Globant, es una de las startups más importantes de Argentina, es uno de los unicornios. Tiene un algoritmo que se llama programación aumentada, que lo que hace es ayudar al programador y rellenarle las partes que él no puede programar, o sea, lo ayuda a programar. Eso, de que llegue a eso, a programar solo, es un poquito. Y como conté hace un tiempo, esta Codex, que salió ahora una nota en New York Times hace 5 o 6 días, que hablaba justamente de una inteligencia artificial que se programa sola, o sea, que programa sola, lo que necesita ahora es supervisión humana, la están mirando a ver qué pasa. Y también lo que tiene la inteligencia artificial es que cambia todo muy rápido. Yo hoy leo una cosa y mañana dentro leo otra y aparece algo nuevo y aparece algo nuevo. Completamente. Corina, ahí levanta mano. Sí, Corina. Sí, ustedes estuvieron haciendo referencia a ciertos principios, bueno, quizás no tan directamente, pero surge, sí, de lo que has dado Nicolás, y bueno, y un poquito lo que acaba de comentar José, sobre algunos principios éticos. ¿Se podría hablar de que hay ciertos principios jurídicos vinculados con la inteligencia artificial? Principios jurídicos, digo, pensados ya para la inteligencia artificial. ¿Vos te estás refiriendo a derecho penal? No, ¿Estás hablando en general? En general. A ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de respetar derechos humanos, se está yendo a cuestiones jurídicas. Claro, sí, también. Netamente, va por ese lado. Lo que pasa, buenísimo, ahí tenemos un principio. Claro, pero las grandes discusiones están acá, que se dan en inteligencia artificial, es cómo la regulamos. Primero, ¿por qué es transfronterizo? O sea, no puede ser una regulación en la Argentina y hacer otra en Uruguay, porque el que programa en Argentina programa para Estados Unidos, el programa de Estados Unidos programa para Beijing, el que programa de Beijing programa... No necesitaríamos regulación si nosotros podemos atender a esos principios. Si nosotros reconocemos que esos principios existen, más allá de que nos daría mucha más seguridad y tranquilidad tener una regulación, pero si no la tenemos, podríamos recurrir a ciertos principios jurídicos. Uno es el que acabas de mencionar, el respeto a los derechos humanos. Tal cual. Y además, otra cuestión que se habla de principios y principios éticos es respecto a la trazabilidad. La trazabilidad y la transparencia. ¿Por qué? Porque si bien van a respetar los derechos humanos, vos tenés que entender cómo lo respeta, cómo llega a respetarlos. Que si no lo entendés, no sé si alguna vez vieron lo que es una red neuronal, vos tenés un input, un output, y tenés un montón de pelotitas en el medio que va pasando información. Bueno, yo le digo A y me resuelve, le muestro una foto de una camiseta y me dice esa camiseta es de estudiantes. ¿Cómo llegó a saber que es de estudiantes? No lo sé. ¿Cómo usó toda esa relación? Yo tengo que empezar a entender que, porque leí que había 2 líneas rojas, había una amarilla, porque la marca era esta, porque el símbolo era así. Entonces lo que necesitamos es que, para saber si respetan o no los derechos humanos, lo que sería lo importante es la transparencia. Lo que dicen de por qué no hay una regulación más estricta es porque las grandes corporaciones hacen presión para que no la haya, porque les permite mayor amplitud. También hay que entender eso. Estamos hablando de IBM, Microsoft. Por ejemplo, Microsoft hizo un software para adelantarse a la posibilidad de embarazo prematuro en Salta de las jóvenes. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Hace como 2 o 3 años. Nada, tiene un montón de información. Y vos estás luchando contra esos. Vos como Estado estás peleándote contra grandes empresas que muchas veces hasta pueden manejarte una elección. Porque también hay que pensar eso, no estamos hablando contra pequeñas personas. Estamos hablando de empresas que tienen
como hablamos, el sesgo, la burbuja informativa, te va llevando a un determinado lugar. Sí, se me ocurre pensar, por ejemplo, que empresas de este tipo podrían desarrollar algún tipo de inteligencia artificial que contemple algunas cuestiones, justamente de los principios jurídicos que plantea Corina en relación a cuestiones laborales, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Bueno, Amazon, no sé si escucharon hace... ¿Para qué lado estaría ese sesgo? La pregunta. Sí, pero hace 2-3 meses hubo un problema porque hay un algoritmo de Amazon que calcula el recorrido que hacen los freelance, que son personas que hacen determinados viajes para reparto, y si calcula que ese viaje no lo hiciste en el tiempo determinado, como corresponde, no importa las circunstancias, te despide. Y te despide el algoritmo, no te despide una persona. El algoritmo dice, no hiciste las cosas como corresponde, te despido. Y después no tenés la posibilidad de revisión. Y hay personas que dijo, yo no logré entregarlo porque estaba rota, porque no había personas en la casa, porque estaba rota la calle, no importa. El algoritmo es un costo-beneficio. Tardaste más de lo que tenías que tardar, y lo que te hace en consecuencia, te despide y en consecuencia no te da más viajes, porque vos sos un freelance. Igualmente, de algún modo le estamos atribuyendo cierta personalidad al algoritmo. Me parece que quien te despide, o sea, según nuestro derecho, y más allá de lo que diga un informático, según nuestro derecho, quien te despide es el propietario de la empresa. Claro, pero en consecuencia vos lo que tenés que ir a pedirle tenés que iniciar un juicio para que la empresa reconozca que ese algoritmo, ¿entendés? La cuestión es que no te permite una revisión dentro de la empresa. No, la cuestión es, claro, por eso, a ver, cuando hablaba de la Comunidad Europea decía, siempre tiene que haber una supervisión humana, para todo, para determinar estas cosas. Si está bien o está mal, para reverlo. Está bien. Jurídicamente el que te va a despedir jurídicamente es el empleador, sin discusión. Es que si el juez, cuando decide, nos explica cómo llegó a esa decisión, es muy difícil que nosotros podamos comprender ese mecanismo, o sea, todas esas relaciones lógicas que se llevaron a cabo para llegar a esa decisión. Sí. Cuando lo hace inteligencia artificial. Calculo, Elian, cuando hable en la clase que viene va a hablar sobre Prometea. Prometea es un sistema también de inteligencia artificial que se usa en la Argentina. Ellos hacen dictámenes, y no muy complejos, porque la cuestión también es muy importante, es la argumentación, más en nuestro derecho. Claro. Por ahí en el common law no tanto, pero en nuestro tipo de derecho que es argumentativo, es importante que la inteligencia artificial pueda explicarte. Igual, si quieren, ahora después le busco la nota esta de The Guardian, que es una nota de opinión donde cuál argumenta su posición, pero bueno, todavía jurídicamente no he visto nada de eso. Bien, bueno, creo que quedan un montón de cuestiones, pero bueno, vamos a poder trabajarlas en el resto del seminario y el resto de las clases que tengamos para discutir estos temas que realmente preocupan, ¿no? O por lo menos requieren nuestra atención, una serie de consideraciones en muchos sentidos, en muchos planos, tanto el jurídico, el social, el tecnológico, como hablábamos la vez pasada, planteándolo en términos sistémicos, estos vínculos que decíamos, bueno, ¿qué rol tiene el Estado? ¿Cómo aparece el Estado? ¿Cómo figura este subsistema del mercado? O asimismo también, cómo juega, ¿no?, este subsistema social, ¿no?, en esta integración de los tres subsistemas de la sociedad de la información, o estos marcos teóricos que habíamos trabajado en la clase pasada. Así que bueno, por el momento, muchísimas gracias, Nicolás, perdón. Sí, espérenme que ahí está, creo que lo encontré. Estaba buscando el artículo que les contaba. Quiero ver si es este. Bien, yo de todas maneras también recuperé los links que habías pasado por el chat, que los vamos a poner en... No, pensé que era, pero no era. Estaba buscando rápido. Después te lo paso, si no. Bárbaro, dale. Así que bueno, agradecer que me hayan invitado, agradecer que se hayan quedado hasta tan tarde, ya son 2 horitas casi bastante. Espero que la hayan pasado bien, yo lo disfruté mucho. Bueno, muchísimas gracias, excelente clase, muy formativa y súper dinámica, así que aprendimos un montón. Muchas gracias. Muy buena clase, muchas gracias. Muy buena. Hola. Sí. Hasta el viernes. Disculpa, lo último, un momento mandaste
disculpa, yo tengo como Xiaomi y soy Sí, sí, ya me di cuenta. Vos en un momento mandaste una publicidad de Apple. No. Ah, pensé que era una publicidad de Apple, del asistente virtual de Apple. No. No, lo que lo vimos. El asistente virtual. Sí, pero publicidad no mandé. Todavía no he encontrado ese momento de recaudar fondos. Puede ser alguna inteligencia artificial del propio Zoom, quizás, que pudo llegar a hacer ciertas combinaciones y mandarte. No, era una que supuestamente sacaba un turno, puede ser, en un momento. Es un scam. Una inteligencia artificial me llamó la atención, era una similar a la que tenía iPhone. No mandé nada. ¿No? Ah, bueno, entonces así que espero que no hayas aceptado. Es un scam, un phishing. Pero muy buena la charla, la verdad que estuvo muy buena. Me alegro. Bueno, saludo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a todos, todas. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando. Seguramente nos veamos con muchos o muchas la próxima clase el día viernes, mismo horario y por el mismo Zoom. ¿Bien? Perfecto. Un abrazo. Muy buen fin de feliz día. Chao. Gracias. Chao.